전하노라. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 이 좋은 날 내 천한 몸 새 사람이 되었으니 이 몸과 마음 다 바쳐서 영광의 주를 섬기리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 이 작정한 그날부터 평안한 마음 늘 있어서 이 복된 말 전함으로 내 할 본분 삼았도다. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 이 좋은 날 내 천한 몸 새 사람이 되었으니 이 몸과 마음 다 바쳐서 영광의 주를 섬기리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 이 작정한 그날부터 평안한 마음 늘 있어서 이 복된 말 전함으로 내 할 본분 삼았도다. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날 늘 깨어서 기도하고 늘 기쁘게 살아가리. 기쁜 날 주 나의 죄 다시 쓴 날. 아멘. 찬송가 40장. Alabemos juntos el himno número 40.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmur del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que salvarme vino, y en una cruz sufrió por mí y murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo del esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Vamos a empezar el segundo servicio dominical. Oremos en silencio. La gloria, gloria, gloria. Amén. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Por favor, pónganse de pie, alabemos juntos el primer verso del himno de apertura número 38.
La gloria del Señor brilla. Aleluya. Todos hermanos están ante el Señor. Aleluya. Todos ángeles ante el trono. Aleluya. El amor del Señor es grande. Aleluya. Amén. Leamos juntos la Sagrada Escritura número 43. Os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, o que vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Recitemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos, a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Tomen asiento, por favor, y hagamos la oración de arrepentimiento meditando en la semana pasada. Aleluya, Dios de amor, muchas gracias por tu amor y gracia. Hemos pecado en el mundo durante la semana pasada. Perdónanos y limpia nuestro corazón para servirte este culto a través de nuestro corazón. Hemos pecado en el mundo durante la semana pasada. Perdónanos y limpia nuestro corazón con la sangre preciosa del Señor, para que podamos servirte con todo nuestro corazón y con toda nuestra fragancia. Y reciba nuestro corazón a través de este culto. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Alabemos juntos el himno número 309. Después de la alabanza, la pastora Kyung-Ah-gu va a orar por este servicio. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera. En nombre de Jesús. Es vuestra la victoria. Con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes. Os llama Él a la lid. Poned pues a la lucha. Soldados todos, y probad que sois valientes.
luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes. Las fuerzas vienen de Él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Es Dios la armadura. Velad en oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz. Alzad hoy la bandera. En nombre de Jesús. Es vuestra la victoria. Con Él por capitán. Por Él serán vencidas las huestes de Satán. Amén. Amado Padre Dios, muchísimas gracias porque nos protegió en la semana pasada en el amor del Señor, bajo la ala de nuestro Señor y en el seno del Espíritu Santo. Ha estado con nosotros hasta ahora y ha mostrado muchos testimonios y la evidencia de que Dios Padre ha estado con nosotros. Además, nos permitió guardar el día del Señor. Ahora queremos adorar a Dios Padre en espíritu y en verdad, y queremos guardar el día del Señor para recibir la bendición que Dios había prometido por nosotros. Padre Dios, Dios Padre planificó el cultivo de la humanidad y creó a los hombres, y además creó a su imagen. No solo la apariencia, sino también nuestro corazón también fue creado en bondad y amor de Dios Padre, pero después del pecado de Adán, los hombres cometieron pecado y perdieron la imagen de Dios y se hicieron siervos de diablo Satanás. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y sufrió. Gracias a esto se abrió el camino de la salvación de la cruz, por lo que nosotros pudimos ser el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Todo esto era posible porque nuestro Señor sufrió en lugar de nosotros y está orando por nosotros ahora también. Recibiendo este amor, nosotros queremos agradar más al Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Tenemos una esperanza de construir el templo más santo en nuestro corazón. Creo que en el futuro y con Pastor Principal, la Iglesia Central también cumplirá la misión mundial y construirá el gran santuario. En aquel momento todo el mundo experimentará juntos la obra de Dios Padre. Por favor, está con todos los cristianos para que podamos compartir esta gracia y todo el mundo llenará de la gloria de Dios Padre. Eso y donde quiera que alaben a Dios Padre, por favor, y bendicen a todos nosotros, y con esta esperanza nosotros oramos todos los días. Por favor, bendícenos. Hoy el lugar de Pastor Principal, Pastora Esther Guyong predicará el sermón titulado El Templo Santo de Dios. Por favor, está con ella con fuego del Espíritu Santo y con la inspiración del Espíritu Santo, y para que puedan predicar bien. Por favor, está con Pastor de Hijo que dirige ese servicio con la inspiración del Espíritu Santo. También recibe la alabanza de coro Emmanuel Orquesta Nisi. Recibe toda la gloria. Introduce la gracia y nueva esperanza en nuestro corazón a través de esta alabanza. También recuerda a todos los trabajos voluntarios por este servicio y recompensa física y espiritualmente en esa tierra, también en el reino de los cielos.
Está con todos los cristianos que están participando de este servicio por señal satelital, por internet, por el canal GCN también. Está con todos los hermanos de Manmin que están en ese santuario. Por recibir todo el servicio, gracias por todo. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pasaje bíblico de hoy es 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Escuchemos la alabanza del coro Emmanuel, la orquesta Nisi, y después de la alabanza, la pastora Esther Guyang-jung va a predicar el sermón titulado El Templo Santo de Dios. Le demos toda la gloria al Cordero. Le demos toda la gloria al Cordero. El Señor de la gloria merece recibir la alabanza. El Cordero está en el trono. Le demos la alabanza con voz alta al Señor. El Cordero está en el trono. Le demos la alabanza con voz alta al Señor. Él merece recibir la alabanza. Le demos la alabanza con voz alta. El Cordero está en el trono. Jesús, Cordero, le adoremos. Le demos la gloria por su gran divinidad. Su inteligencia y amor infinito adoraremos. Alabemos su sangre preciosa en la cruz. Le demos la alabanza a toda criatura. Le ofrecemos la alabanza al gran Jesús. El Señor Todopoderoso, le demos toda la gloria, adoremos su nombre. La tierra y el cielo y todo el mundo, adoremos con voz alta el nombre del Señor.
los reyes, adoremos. Al Señor eterno, adoremos. Su gran poder, su sangre preciosa, la inteligencia y el poder del Cordero. Señor Jesús, le alabemos. Le demos alabanza. Aleluya. 아멘. Amén. 오늘 말씀에 들어가기 전에 Antes de empezar el sermón, yo quiero presentar a los visitantes tan preciosos, extranjeros, en ese servicio del servicio del Señor por la mañana. Desde Indonesia, los pastores indonesianos han visitado a Corea y han estado con nosotros. 5월 4일 어제는 Ayer, el 4 de mayo, había un seminario con Pastora Sujoli. Hoy, en el servicio de la tarde, habrá un mensaje de saludo y la alabanza especial. También participará en la reunión de Daniel. Cuando se levanten por un momento y le damos con bienvenido, con aplauso. Bienvenidos todos. 감사합니다. 자리에 앉으셔도 Muchísimas gracias. 되겠습니다. 우리 인도네시아에서 오신 목사님들을 Los pastores que han venido de Indonesia y agradaron mucho a Dios Padre. Hoy desde 떴습니다. desde el 6 de la madrugada hasta ahora y apareció el arco iris. Nosotros pudimos ver muchas veces arco iris alrededor del cielo, pero desde madrugada apareció. En Génesis dijo que Dios puso el arco iris entre nubes, es un señal de promesa entre Dios y el mundo. Y Dios Padre siempre mostró la evidencia de que está con Manmin a través de arco iris. Ayer también apareció. Y especialmente creo que Dios Padre se agradó mucho en la visita de los pastores de Indonesia. Por lo tanto, mostró ayer y hoy también este arco iris. Los pastores de Indonesia y los hermanos de Manmin, que tengan día del Señor. Feliz día del Señor. Creo que ustedes han recibido bastante gracia ya. Como yo dije en el sermón pasado, desde hoy, en una semana, yo predicaré sobre el tabernáculo. De hecho, y cada nuevo año, nosotros hicimos una determinación de leer la Biblia y empezamos a leer la Biblia desde Génesis. El contenido de Génesis es muy interesante, muy divertido. Y Éxodo también es muy divertido, una persecución de los en Egipto y la historia de Éxodo y la vida de Moisés. Pero después de cruzar el Mar Rojo, empezó el contenido sobre 10 mandamientos y un pacto con la sangre entre Dios y entre los israelitas. Dios no liberó solamente a los israelitas de Egipto, sino también y quiso llamarlos como pueblo de Dios. Es decir, Israel debía ser nación santa y sacerdocio. Eso Dios Padre quería mostrar su dignidad y a través del pueblo israelitas. Por lo tanto, israelitas fueron elegidos y Dios hicieron con ellos un contrato. Después se hizo un contrato con ellos. Desde Éxodo capítulo 25, Dios llamó a Moisés al monte Sinai. Durante 40 días y noches, y Moisés recibió 2 tablas de 10 mandamientos. Excepto esto, Dios Padre también quiso llamarlos como los sacerdotes. Eso para estar con ellos en medio de los israelitas. Él quiso construir un tabernáculo santo.
y enseñó a ellos cómo y con qué material podrían construir el tabernáculo. Y desde capítulo 25 hasta capítulo 31 de Éxodo, Dios explicó. Y luego, en capítulo 32, 33, 34, había un suceso de becerro de oro. Y luego Dios llamó otra vez a Moisés al monte Sinai y dio otra vez 2 tablas de mandamientos. Y luego Moisés bajó del cielo y bajó del monte y empezó a construir el tabernáculo como Dios le había dicho. Desde el capítulo 35 hasta 40 y nos explicó ese proceso. Eso en capítulo. Ya 15 capítulos, y 13 capítulos explicaron sobre el tabernáculo. Además, en muchos capítulos de la Biblia explica del tabernáculo. ¿Cuántos? En 50 capítulos de la Biblia dicen sobre el tabernáculo de Dios. Como te dije ahora, y hay 13 capítulos en Éxodo y 18 capítulos en Levitas y 13 capítulos en Números y 12 capítulos en Deuteronomio. Además, en el Nuevo Testamento, el libro hebreo es un libro muy difícil para entender por como Levitas de Antiguo Testamento. En 4 capítulos de hebreo dicen sobre tabernáculo. En total, 50 capítulos de la Biblia dicen sobre tabernáculo. Esto significa que tabernáculo es muy importante en nuestra vida cristiana. Génesis tiene 50 capítulos, es decir, tanto en la Biblia dicen sobre tabernáculo. Aunque el contenido del tabernáculo parece muy difícil, muy complicado para entender, pero para Dios, estos capítulos son muy importantes. Eso cuando leemos el Éxodo y cuando llegamos hasta 25 y capítulo 25 y nosotros no podemos entender fácilmente porque Dios explicó cómo construirá, con qué material construirá el tabernáculo. Además, si llegamos hasta Levitas, entonces el contenido será más difícil porque nos explica sobre la manera de holocausto. Y así, y los contenidos y capítulos que en cuanto al tabernáculo parece muy difícil para nosotros, pero de hecho, tabernáculo es muy importante. Porque Dios explicó sobre tabernáculo en 50 capítulos, porque es muy importante. Pero muy pocas veces analizamos esos contenidos de tabernáculo, pero en este caso, un hermano me pidió especialmente por lo que yo quería estudiar más detalladamente sobre el tabernáculo. Por lo tanto, creo que será casi 10 sermones y yo predicaré con ustedes y pasamos con este contenido muy difícil. Parecía muy difícil, pero si analizamos poco a poco será más fácil. Hoy yo explicaré en general sobre el concepto de tabernáculo y en general. Y primero explicaré la historia de tabernáculo. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabes que sois templo de Dios? Y así Dios pregunta a nosotros. Por supuesto, nosotros podemos responder en la respuesta muy simple, pero sobre esto yo explicaré otra vez con un ejemplo de anécdota de alguien. Primero explicaré sobre la historia de tabernáculo y templo. Tabernáculo, en inglés tabernacle, pero en español tabernáculo, es una tienda santa. Como yo dije hace un rato, cuando Dios hizo un pacto con israelitas en monte Sinai, Él quiso estar entre los israelitas. Eso, Él quiso que ellos prepararan un tabernáculo. Moisés no pudo construir como quiera, sino Dios le enseñó muy detalladamente los materiales y los procesos y las construcciones y las constituciones, porque todo esto había un significado espiritual. Eso, y yo explicaré poco a poco todo eso en detalle.
Pero hoy es un primer tiempo. Eso yo explico solamente el contenido en general. 성막에서는 하나님께 제사가 드려졌고 Tabernáculo es un lugar para ofrecer un holocausto y servicio a Dios. 출애굽기, 레위기, 민수기 이렇게 Además, si leemos Éxodo y Levitas y 어디냐 하면 Números, nosotros podemos entender que el centro de la vida de los israelitas eran tabernáculo. 우리가 생활하는 거 Ahora y los cristianos viven en el centro tienen una vida céntrica de la iglesia. 사시다가도 Por lo que muchos hermanos de Mamín se mudaron acerca de la iglesia, porque ellos siempre vienen muchas veces a la iglesia en la reunión de oración, por lo que los cristianos quieren vivir cerca de la iglesia. Y así, los israelitas, para ellos, el tabernáculo era más importante. A propósito, como dije hace un rato, ellos no podían construir con su propio diseño, con su propio plan. Solamente ellos construyeron el primer tabernáculo según el diseño de Dios. 전체적인 아이디어를 좀 얻을 수 있도록 Para su información total, yo quiero presentar un diseño de tabernáculo primero. 보면 성막의 입체적 구조 이렇게 보면 울타리가 있죠. 세마포 Hay unas vallas 울타리가 있고 alrededor del 오른쪽으로 tabernáculo 문이 있습니다. y en el este hay una puerta principal y dentro del patio hay un altar de holocausto 물구멍이 있고 y luego hay el lavacro 있는 곳이 성막입니다. y luego hay el tabernáculo principal. 평면도를 한번 또 보여주시기 바랍니다. Ahora veamos el plano. 좀 간단하게 평면도를 보면 Un plano simple. 문이 있고요. En este hay puerta de atrio y luego hay altar de holocausto y lavacro. 그리고 성소의 El tabernáculo divide en dos partes, y lugar santo y lugar santísimo. 분향을 하는 분향단이 있고 El lugar santo hay la mesa de los panes de 지성소에는 proporción y candelero de oro y altar de incienso. En el lugar santísimo hay el arca del pacto. Parece muy simple, 여러분들이 다 no es complicado, pero como saben ustedes, el Nuevo Testamento es un símbolo de Jesucristo que venía luego. El Nuevo Testamento nos dijo que del Señor Jesucristo que ya vino. 여기에 해당이 El tabernáculo también. 수가 있겠습니다. 그래서 이스라엘 백성들이 모세가 그 가져온 식양대로 Cuando israelitas construyeron el primer tabernáculo, como dijo Moisés, no era construido y fijado en una tierra, porque ellos debían vagar y varios lugares en el desierto durante 40 años, porque por causa del asunto de Cades Barnea, ellos no pudieron conquistar de una vez en la tierra de Canaán. Por lo tanto, debía vagar durante 40 años. En aquel momento, ellos no podían decidir la dirección del viaje, sino cuando, según la guía de la nube de gloria, alrededor del tabernáculo, ellos debían seguir. Es decir, el primer tabernáculo, no era fijado, sino era movible. Por lo tanto, era móvil, por lo tanto, y ellos debían montar y desmontar continuamente. Si llegó un nube de gloria en algún lugar, ellos debían montar y las tiendas. El tabernáculo es un lugar donde estaba Dios y es una presencia de Dios, por lo que si un pueblo normal, pueblo laico se acerca, entonces debía ser matado. Por lo tanto, Dios eligió un tribu levitas. El levitas salía y sacerdotes y sumos sacerdotes especialmente y los hijos de Aarón y podía trabajar como sacerdote. Ese no me importa, intencionalmente o desinteresadamente, si alguien y los miembros laicos se acercan y entró dentro del tabernáculo, ellos debían morir. Por lo tanto, los levitas debían hacer una mediación entre Dios y entre los pueblos israelitas. Como dije hace un rato, el tabernáculo
Antiguo Testamento es un símbolo de la venida del Señor Jesucristo y el tabernáculo de Antiguo Testamento también. Hebreos capítulo 8, versículo 5 dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. 조차 지으라 하셨느니라. 그래서 이 성막이라고 하는 것이 하늘에 있는 것에 Este tabernáculo fue hecho 그림자다. 이렇게 말씀을 al modelo que está en el cielo. Eso yo explicaré en detalle sobre el tabernáculo. Aprobó el tabernáculo era el modelo, por lo que yo explicaré algunas cosas en simple. Vimos varias partes del tabernáculo, puerta de atrio y la entrada y altar del holocausto y lavacro y mesa de los panes, candelero. ¿Qué significan estos? Espiritualmente, ahora vemos el índice. 거기 보면 성막의 기구들이 나타내는 예수 그리스도의 여러 모습 이렇게 되어 있는데 Las partes del tabernáculo son símbolos de Jesucristo. Yo explicaré simplemente. La entrada significa y la puerta de la salvación, Jesucristo. Solamente había una puerta principal en tabernáculo, por lo que y muchas veces muchas iglesias esos días dicen y muchas religiones dicen hay varias maneras de salvación, pero solamente y una puerta de la salvación, única puerta de la salvación es Jesucristo, por lo que y la entrada del tabernáculo era un símbolo de Jesucristo, la puerta de la salvación. Y luego hay altar de holocausto. Altar de holocausto es para quemar y ofrecer a Dios. Es un símbolo de Jesucristo que era holocausto por nosotros. El lavacro significa que lavar es el símbolo de Jesucristo que es el agua de la vida. La mesa de panes de la proporción significa Jesucristo que es el pan de la vida. El candelero de oro significa Jesucristo que es la luz por nosotros. Altar de incienso significa y mediación de nuestro Señor Jesucristo. El arca del pacto significa y la palabra de la vida que es Jesucristo. Sobre esto yo explicaré poco a poco en detalle en los sermones siguientes. Josué y los segunda generación de israelitas conquistaron la tierra de Canaán y hasta los libros de Samuel, este templo de Dios tenía una forma de tabernáculo, es decir, una forma de tienda. Pero después de tener una estabilidad del reino de Israel, ellos no necesitaban más una tienda movible, por lo que en el reinado de Salomón construyó primero el templo de Dios. De hecho, David sintió una vergüenza mirando una tienda para Dios, porque aquelmente él tenía palacio muy bueno, por lo tanto sintió mucho al ver una tienda de Dios. Eso él quiso construir un templo de Dios. Eso confesó su intención a profeta Natán. Natán también estaba de acuerdo, pero cuando él oraba a Dios, Dios no lo permitió. ¿Por qué? Porque David era un soldado y derramó mucha sangre. Por lo tanto, él no podía construir el templo de Dios. Eso indicó que su hijo Salomón construiría. Pero Dios aceptó el buen corazón y buen motivo de David, que quería construir el templo de Dios. Eso Dios dio una bendición a David y dijo que el lámpara de David no se apagará nunca. A propósito, y a pesar de esto, David, aunque él no pudo construir el templo de Dios con su mano, pero no se dio por vencido. Él hizo todo lo posible, es decir, preparó todos los materiales y oros, plantas y maderas. Él compraron y ahorró y compró todo, y también enseñó y a su hijo Salomón. Salomón pudo construir el templo de Dios con los diseños y materiales que su padre había preparado.
BC 966년에 Y 480 años después de Éxodo, y es decir, 966 años antes de Cristo, ellos pudieron construir el primer templo de Dios en el monte de Moría, donde Abraham hizo holocausto a su hijo Isaac. Y cuando Salomón hizo la oración para la ceremonia de construcción, y bajó el fuego desde el cielo y aceptó este nuevo santuario. Cuando leemos la oración de Salomón, Dios no aceptó solamente la oración de israelitas, sino también, aunque eran gentiles, si oraba en el santuario o para santuario y con oración, con fe, si orara, entonces Dios Padre aceptaría y respondería. Dios así dio este pacto. Gracias a ese templo de Dios y la fama de Salomón y dispersió en todo el mundo, difundió en todo el mundo. Por lo tanto, la reina de Siba también y visitó. Ella se sorprendió mucho tan solo ver la escalera del templo de Dios, porque el templo de Dios de Salomón era muy hermoso. Pero lamentablemente ese templo también fue destruido. El templo es un lugar de presencia de Dios. Pero las personas que entraron y guardaron este templo, es decir, los israelitas no guardaron los mandamientos de Dios, abandonaron a Dios y volvieron al mundo. Por eso Dios Padre daba muchas veces la oportunidad de arrepentimiento y se enviaba muchos profetas para que ellos pudieran arrepentirse. A pesar de eso, ellos no se arrepintieron, por lo que Dios Padre no pudo estar más en el templo. Eso no había más presencia de Dios. Si Dios no estaba, entonces no puede ser el santuario más, sino será un edificio simple. Ese edificio fue destruido por la mano de Nabucodonosor de la Babilonia. En tercer ataque fue destruido por completo y todos los pueblos israelitas fueron llevados a Babilonia. Aunque era muy hermoso aquel templo, pero si no hay más presencia de Dios, es decir, cuando los pueblos no amaban más a Dios, no vivían según la palabra de Dios Padre no estuvo con ellos más. Pero Dios no abandonó por completo a los israelitas. Y dijo, y 70 años después ellos volverán a Israel otra vez. Es decir, Dios Padre dio otra vez una gracia, en un tiempo de la gracia. Y así los bendijo. Al principio los pueblos no creyeron, porque había muchos profetas falsos. Y porque algunos profetas falsos dijeron que volverían en unos años. Pero como la palabra de Dios, ellos debían estar en Babilonia en 70 años. Y algunas personas no creyeron que podrían volver a 70 años, porque Babilonia era tan fuerte, por lo que ellos no creían que se destruiría Babilonia en 30 años. Pero Dios es omnipotente, omnisciente, y eso según lo que dijo Dios, y cumplió su profecía. Y 70 años después, la Babilonia fue destruida por la Persia. El rey de Ciro de Persia y tenía una política muy generosa, por lo que dio una misericordia de los judíos. Los judíos pudieron volver a Jerusalén otra vez. Al llegar a Jerusalén otra vez, ¿qué quería ver primero? Ellos se arrepintieron mucho porque no pudieron adorar a Dios en 70 años. Por lo que después de volver a Jerusalén, ellos querían construir otra vez el templo de Dios. Eso primero construyó el altar de holocausto y ofreció a Dios. Por el día y por la noche, aunque ellos no tenían templo, pero ellos pudieron ofrecer al holocausto a Dios en altar. Y luego puso cimientos para construir el templo de Dios, pero había obstáculos porque los samaritanos obstaculizaron por causa de ellos y por 16 años no pudieron construir. Eso los israelitas no podían intentar más, pero Dios envió dos profetas, Ageo y Zacarías. Eso Ageo y Zacarías inspiraron el corazón de Zorobabel y los israelitas.
Eso en el segundo año del reinado de Darío empezó a construir otra vez la construcción del santuario y eso, 완공이 됩니다. 그래서 이스라엘 백성들이 y casi 4 años después construyó por completo el templo de Dios. 주전 586년인데 이 성전이 다리오 왕 6년 때 El 516 años antes de Cristo fue construido este templo nuevamente. Es decir, después de la destrucción de Jerusalén, 70 años después por completo fue construido otra vez el templo de Dios. Es decir, la profecía de Dios fue cumplida sin falta. Zorobabel construyó ese templo, por lo que se llama el templo de Zorobabel. Comparando con el templo de Salomón, no era hermoso, no era suficiente, pero ellos recuperaron una parte del templo de Dios. Pero en el Nuevo Testamento empezó un imperio romano. De hecho, durante 40 años, 400 años, había gran cambio en el mundo. Persia fue destruido por Alejandro. Eso construyó un imperio griego. Y luego, después de la muerte de Alejandro, la griega fue dividida en varios imperios. Y israelitas también fue controlado por otros países, pero los imperios griegos quisieron contaminar el templo de Zorobabel, por lo que prohibieron el holocausto dentro del tabernáculo y hicieron un holocausto para los otros dioses. Por causa de esto había mucho conflicto entre griegos y judíos. A propósito después y hasta el Imperio Romano había mucho conflicto dentro del santuario, por lo que fue contaminado mucho el templo. En el momento del Imperio Romano, y Herodes tomó el trono, él se hizo un tetrarca en Jerusalén. Pero él era hombre de Edom, no era judío. Por lo que los judíos no obedecieron bien a él. Eso Herodes quería ganar el corazón de los israelitas. Por lo tanto, y para ganar el corazón, para los corazones, él quiso construir y recuperar el templo de Dios, porque los israelitas se amaban mucho. El templo de Zorobabel no era hermoso y no era grande, pero por la mano de Herodes podían ampliar y construir más. Y 18 antes de Cristo empezó la construcción. En la época de Jesús estaba construyendo. Y 63 años después de Cristo fue construido por completo. Pero los libros evangélicos nos dijo que aunque no construyó por completo, en los días de Jesús era tan hermoso. Y eso Marcos capítulo 3, versículo 1 al 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Es decir, el templo de Herodes era muy hermoso, porque él quiso ganar los corazones de los judíos, aunque no tenía nada que ver con Dios. Él quiso ganar los corazones de los hombres, por lo que construyó muy hermosamente. Además, los discípulos de Jesús eran los pescadores, son campesinos. Por lo tanto, cuando veía el templo de Jerusalén, el templo de Herodes, fueron emocionados. Y eso dijo a Jesús así. Pero Jesús dijo, Jesús respondiendo, le dijo: ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Una profecía tan horrible, ¿no es así? Pero en la historia nosotros pudimos confirmar el cumplimiento de esta profecía de Jesús 70 años después de Cristo. Y había una guerra entre israelitas y Roma. Y aquel momento ese templo fue destruido por completo, según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. También Jesús dijo de este templo de Herodes. Él dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. ¿Por qué dijo así? Juan capítulo 2,
예수님께서 예루살렘에 En la Pascua Jesús vino a Jerusalén. Cuando entró en el templo, 비둘기도 팔고 había venta de ovejas y 돈을 바꿔주고 있는 장면을 becerros y había cambio de las monedas. 온유하신 예수님께서 Aunque Jesús era tan manso, pero hizo un azote con su cinturón y expulsaron a ellos y voltearon la mesa de los cambios. 뒤 없는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 비둘기 파는 자들에게 뭐래요? 비둘기 가지고 Dijo 가라. a los vendedores de 이것을 여기서 가져가라. palomita y dijo, 내 아버지의 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하면서 책망을 합니다. 그러니까 이것을 가만히 보고 있던 바리새인 제사장들 서기관들이 la casa de mi padre es una casa de oración. Al ver esto, los fariseos no podían entender por qué se permitieron esta venta y por sacerdotes. Pero Jesús reprendió a ellos, por lo que ellos dijeron a Jesús, ¿qué señal nos mostrarás, ya que haces esto? Entonces Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. 그러나 이것을 들은 사람들은 Al oír esta palabra, y los israelitas no podían entender porque en los pensamientos humanos no podían realizar, no podían cumplir esta promesa, porque para construir el templo de Salomón tardaba casi 6 o 7 años. En el caso del templo de Zorobabel necesitaba 4 años. En el caso del templo de Herodes estaban construyendo casi 40 años, por lo que ellos se burlaron de Jesús. Pero Jesús respondió espiritualmente, pero ellos entendieron carnalmente. Es debido a que ellos no pudieron entender esa palabra de Jesús y ellos acusaron con esa palabra. Por ejemplo, Mateo capítulo 26, versículo 61, que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ya se acusó a Jesús. Jesús solamente Jesús murió en la cruz, siendo clavado en la cruz y respiró últimamente. Al ver esta escena y las personas alrededor de él se burlaron de Jesús. Mateo capítulo 27, versículo 40, y diciendo, Marcos capítulo 15, versículo 29 al 30 dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Porque Jesús hubiera tenido mal corazón un poquito, entonces habría matado a todos simplemente. Pero Dios sabía muy bien la providencia de Dios y eso aguantó con amor toda esta injuria y cumplió la voluntad de Dios. Jesús dijo, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Esto significa que Jesús moriría a la cruz y rescataría otra vez en 3 días. Jesús es el templo mismo, pero los israelitas no pudieron entender espiritualmente por lo que había malentendido y se burlaron de Jesús así. Entonces, ¿cómo está en Nuevo Testamento? Jesús ha sido arquetipo del templo de Dios. Y todos los hombres que aceptaron a Jesucristo, cada uno cristianos pueden ser el templo de Dios. Y 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y siguiente dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, y los que aceptaron a Jesucristo como Salvador y reciben el Espíritu Santo, para nosotros somos templo de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser el templo de Dios? Teóricamente es muy simple. Porque nosotros éramos pecadores, tenía bastante pecados. Por lo tanto, Dios Padre no podía venir en nuestro corazón. Pero Jesús llevó todo nuestro pecado y murió en la cruz y resucitó. Cuando creemos esta gracia, recibimos el perdón de nuestro pecado. Por lo que nosotros, aunque no somos perfectos, no somos limpios, pero Dios reconoció nuestra limpieza gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nuestro espíritu muerto revivirá. Y el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Ya que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, nuestro corazón puede ser el templo de Dios. Aunque yo digo esto, a veces usted no puede sentir esta gracia. Eso desde ahora en adelante yo explicaré un ejemplo a usted.
con este ejemplo espero que ustedes puedan sentir palpable y que su cuerpo y su corazón es el templo de Dios. Quiero compartir un testimonio. En el año 1987, en 8 de enero y a las 9 de la tarde, la protagonista de esta historia es un anciano Park Hyo-jin. En aquel momento era un diácono Park. Aunque llevó 9 años y trabajando como diácono, él no tenía fe espiritual, solamente asistía a la iglesia para su esposa. Asistiendo a la iglesia 9 años, pudo ser diácono, pero no tenía fe en Dios. Su esposa sabía muy bien el estado espiritual de su marido, por lo que su esposa oraba muy fervientemente para que su marido pueda aceptar a Jesucristo en su corazón sincero. Eso preparó una reunión con un diácono sincero. Eso invitó a un diácono sincero a su casa y hizo un servicio familiar. Este diácono Park no quería asistir a este servicio familiar porque el diácono invitado podía penetrar los pensamientos de la gente. Eso tenía un miedo. Diácono Park no tenía fe y eso no quiere revelar su falta de la fe. Eso, aunque asistía, tenía mucho miedo. Y el diácono invitado parece muy decente. Eso, al ver su predicador, él se acordó de una palabra de presentador. La mejor defensa es el ataque. Eso, antes de que predique este diácono invitado, él quería atacar primero. Eso se senté y cruzando los brazos y miraba a otra dirección. Y se esperaba y la prédica. Empezó el servicio familiar. Antes de explicar algo, él empezó su ataque para defender. Diácono, creo que tú recibiste bastante gracia, entonces yo tengo algunas preguntas por ti. Respóndeme primero. Después hacemos el servicio, yo oiré la prédica. Y así, y con descortesía, pregunto así. Y pregunto, diácono, aunque yo no sé muy bien la Biblia, pero he leído algunas veces, pero en ninguna parte de la Biblia dijo, no se Biblia, ninguna parte de la Biblia prohibió el alcohol. Solamente dijo, no os embriaguéis. Tampoco no permitió el tabaco ni poques. No respondió lo abstracto, sino me habló en concreto. De hecho, en ninguna parte de la Biblia prohibió el poke ni tampoco. Eso él pensó que esta cuestión era mucho mejor, era muy mejor. Creo que él pensó que este diácono invitado no podría responder y huir de la casa. Al oír esta cuestión, este diácono invitado pensó por un momento en silencio. Él dijo que, muy bien, vamos a leer una frase de la Biblia. Él leyó la palabra de hoy, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Al oír esa frase bíblica, el diácono Park se burló en su corazón. Yo también sé esta parte. Creo que me dirá sobre la santidad del Espíritu Santo, pero yo no me daré por vencido. Pero de repente, este diácono invitado, el predicador, tenía mirada aguda y dijo, diácono Park, no me importa, ¿tú reconoces o no a Dios? Es decir, él sabía que este diácono Park no reconocía a Dios. Él pensó que él oyó que este diácono invitado penetraba el corazón de la gente y este diácono invitado dijo, nuestro Dios vivo y toma a ti como templo de Dios y mora el Espíritu Santo en tu corazón. Ahora, ¿tú crees? No podía responder. Llevo 9 años trabajando como diácono, por lo que debía creer, pero de hecho él no creía en Dios, en su corazón, no creía en el Espíritu Santo, por lo que no podía responder. Estaba en silencio. El diácono invitado otra vez dijo, hermano,
일반적인 문장은 대부분 Todas las frases, casi todas las frases de la Biblia tienen una forma de oración declarativa o oración imperativa. 그런데 Pero en esta frase, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, tiene una forma de oración interrogativa, es decir, pregunta a nosotros. Porque Dios pregunta a ti con esta frase. 그러니까 이제 이분이 또 생각을 합니다. 그러면서 얘기하죠. 박 집사님 성경에 Y dijo otra vez, hermano Park, todas las palabras de la Biblia es muy importante, pero esta palabra es muy importante para nosotros. Tú debes recordar esto en tu corazón. Pero lamentablemente muchos no pueden entender, por lo que nuestro Señor con gran lamentación nos preguntó con la forma de oración interrogativa. Pero este diácono Park no podía estar de acuerdo, porque él pensó que este diácono invitado y dijo de Espíritu Santo y para pasar por alto esta pregunta, sus preguntas. Pero este diácono invitado dijo que muy bien, cerramos la Biblia y pensamos en otra perspectiva. Los budistas también, antes de ir a su templo, no quería dormir con su esposa. Además, después de levantarse en la madrugada y se baña y con agua fría. Además, a veces toma una toalla en su boca hasta llegar a su templo y para no hablar las cosas mundanas. Además, antes de entrar al templo y arregla otra vez sus ropas. Y luego, entrando en el templo, ellos adoran a los ídolos hechos de piedra y madera. El diácono Park debía estar de acuerdo porque sus padres también eran budistas. Desde aquel momento y poco a poco abrió su corazón. Aprobado tú, eres un templo de Dios, no es comparable con los templos budistas. Además, dentro de tu corazón no hay ídolos muertos, sino Dios vivo, Espíritu Santo. Eso, ¿por qué quiere discutir sobre alcohol, sobre tabaco? Los gentiles que adoran a los ídolos no querían tomar alcohol en el templo budista. ¿Pero por qué quiere introducir alcohol y licor en el templo de Dios, es decir, en tu cuerpo? También, aunque la Biblia nunca dice sobre el tabaco, pero usted quiere llenar el templo de Dios en tu corazón con humo de tabaco, como chimenea. Ya este diácono Park fue emocionado. Sí, estoy de acuerdo. Y así respondió en su mente. Este diácono invitado dijo otra vez, la Biblia dice sobre el lugar santísimo. El lugar santísimo es un lugar muy santo, por lo que sumo sacerdote podía entrar una vez al año, en el tiempo designado por Dios. Si errónea, entonces él moría. ¿Dónde es ese lugar santísimo? En nuestro corazón. En tu corazón hay lugar santísimo. El lugar santísimo es muy santo, por lo que el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año con gran miedo. Si había un poquito pecado, entonces él murió. Este lugar santísimo está en tu corazón. Pero quieren llenar este lugar santísimo en tu corazón. Llenar este corazón de poke, de adulterio, pornografía o las luces de discoteca. Él no podía responder más porque dentro del corazón estaba de acuerdo. Eso y sin darse cuenta y soltaba sus brazos, es decir, no cruzaba más sus brazos. Al ver este cambio, este diácono invitado dijo, veamos otra vez, y salió de la casa. Después, cuando dormía en la cama, se acordaba continuamente la conversación con este diácono invitado. Alcohol, chimenea y tabaco, etcétera, etcétera. El día siguiente se levantó muy temprano y se fue a su trabajo. Después de tomar un café y luego tomó un cigarrillo como de costumbre. Hasta aquel momento él fumaba
un paquete de cigarrillo al día. Cuando él fumaba por primera vez, de repente olía a rancio. 다시 두 번째 빨아들이니까 더 Cuando 이상 fumaba otra vez, y el olor era muy mal. 못하는 거예요. 그래서 Hasta que momento no pude entender. 전매청에서는 이런 Eso y injuriaba a la venta de tabaco, porque él pensó que tabaco tenía problemas y eso pidió un tabaco a su compañero. Eso tomó en su boca otra vez, 더 지독한 냄새가 pero el olor era 그래서 사람들한테 얘기할 peor. 너무너무 Eso no podía decir más, 건들 수가 없어서 por lo que no podía estar a aquel lugar más y eso se fue a la habitación, otra habitación. Pero aquella habitación también olía muy mal, porque había un cenicero. Además, la pared también fue contaminada por el olor del tabaco. Él no pudo estar en aquella habitación, por lo que salió en el patio. En el patio pudo respirar gracias al viento fresco. Pero de repente derramó algo desde su cara. Y hecho cuando tocaba su cara y se dio cuenta de que estaba derramando las lágrimas. Él no pudo entender por qué derramó las lágrimas por causa de diferencia de temperatura, aunque limpiaba y continuaba derramando las lágrimas. ¿He sido loco? ¿Por qué derramó las lágrimas? Él no pudo darse cuenta. Sin darse cuenta estaba derramando las lágrimas. Pero había un fenómeno extraño. Desde su corazón profundo sintió un tipo de remolino. Hermanos, y depende de las personas, y algunas personas reciben otra manera de Espíritu Santo. Algunos reciben Espíritu Santo como fuego, algunos reciben como fuego de paloma. Este hombre y su cuerpo estaba cubierto de aroma de dulce de menta y sintió una frescura. Esa frescura estaba mojando poco a poco su cuerpo. Sintiendo esa frescura, él derramaba continuamente las lágrimas. No pudo controlar y él confesó. Es una felicidad que nunca sintió de su vida. Además, su corazón ha sido muy aliviado. Era perfecto. Gracias a esa experiencia, él pudo eliminar toda la preocupación de la vida. En ese éxtasis, él pudo tener una razón y pensó con su razón, ¿qué sucedió en mí? ¿Por qué yo tengo esa experiencia? Es una obra del Espíritu Santo que yo oí antes, porque el pastor de la iglesia siempre dijo de Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Realmente el Espíritu Santo está vivo? Y así él pensó. En una parte de su razón, de su mente, dijo que el Espíritu Santo no está vivo, pero en una parte dijo, puede ser. Y así tenía un conflicto interior. Cuando pensó, puede ser, él pensó que el Espíritu Santo no es lo abstracto, sino es un Dios viviente. Eso su vida empezó a cambiar. No es un problema simple, sino él volvió a su oficina y limpiando sus lágrimas, se sentó. Pero cerca de él había un hombre que se llamó Chongyong. De hecho, este diácono estaba trabajando como carcelero y Chongyong es un prisionero. Él tenía estatura muy alta, pero parecía muy tonto, por lo que no podía trabajar bien. Si pido limpiar los zapatos, entonces limpiaba solamente un zapato y otro zapato no. Eso y había mucho error en su recado, por lo que cada vez que tenía un equivocado en su recado, siempre reprendía y a veces golpeaba. Cuando Jong-yong vino para pedir un favor, de repente parecía muy pobrecito. De repente se acordó de su hecho malo contra ese Jong-yong y de repente sintiendo esa misericordia y perdón, le empezó a derramar las lágrimas otra vez. Él tenía gran autoridad por lo que no quería mostrar sus lágrimas delante de ese prisionero. Eso este Jong-yong debía salir de la oficina y estando a sus compañeros,
derramaba continuamente las lágrimas y eso, y tapaba con sus manos, pero no podía esconder más sus lágrimas. Sus compañeros no podían entender, por lo que uno por uno salieron de la oficina porque quería estar con este diácono. Estaba a solas, empezó a llorar, gritando y llorando. Llorando así, y sintió una emoción extraordinaria. Después de llorar mucho, de repente, desde su boca salió una palabra, Dios. Él no pudo entender por qué él pronunció Dios, porque hasta aquel momento nunca creyó en Dios. Para él, Dios es un concepto creado por los hombres, como un producto de la teoría del ser humano. Es decir, él era ateo, aunque asistía a la iglesia, aunque él era diácono, no creyó en Dios. Pero con su boca confesó, Dios. Eso, y se sorprendió mucho. De repente, cuando llama a Dios, pudo sentir una presencia de Dios que llena su corazón. Él sintió que Dios estaba con él. Sintiendo esa presencia de Dios en su corazón, él dijo, Señor Jesús, que murió en la cruz por mí y subió al cielo, ahora también está orando por mí al lado del trono de Dios. Según su promesa, Él vendrá otra vez. Él es mi Salvador. Era una frase que estaba en la Biblia. Además, el Espíritu Santo que mora en mi corazón es Dios mío. Aunque él trataba de no creer, pero no podía menos de creer. Eso él salió de la oficina y cuando pasaba en el pasillo, y los prisioneros le saludaron. Él tenía carácter muy fuerte, era muy rotundo, por lo que los prisioneros tenían miedo de él. Eso saludaron a él como los soldados, a la orden, a la orden, a la orden. Se acordó de su mala acción contra los prisioneros y sintió una vergüenza y misericordia, y eso derramaba las lágrimas delante de los prisioneros. Además hizo, sin darse cuenta, levantó sus manos y dijo, aleluya, aleluya. De hecho, él apreció mucho el saludo con aleluya, porque él apreció cuando los pastores saludaban aleluya, aleluya. Porque cuando los pastores dijo aleluya, él pensó que los pastores engañaban a los santos. Con ese pensamiento y asistió a la iglesia durante los 9 años. Ese solamente asiste a la iglesia con su cuerpo, pero no recibe el Espíritu Santo hasta aquel momento. Pero después de recibir el Espíritu Santo, él pudo transformarse y estaba saludando a los prisioneros diciendo aleluya, agitando las manos. Él oró a Dios, Padre, gracias. Yo voy a usar mi puesto de trabajo para glorificar a Dios y evangelizar. Cuando volvió a su escritorio había una Biblia llena de polvo, porque él no creía en Dios. Eso casi nunca leía la Biblia. Y eso cuando veía el polvo sobre la Biblia, él derramaba las lágrimas otra vez. Padre Dios, perdóname porque hasta ahora he ignorado esa Biblia y esto desde hoy en adelante yo quiero cambiar con palabra de verdad. Y así su vida ha cambiado por completo. Luego él escribió los libros y es a través de sus libros yo pude recibir mucha gracia. Él aceptó la obra del Espíritu Santo. Cuando aceptó el cambio del Espíritu Santo, él pudo recibir la gracia y cambio. Quiero decir la conclusión. En el Antiguo Testamento el tabernáculo tenía una forma de la tienda. En la tienda santa hicimos un holocausto a Dios. Solamente los sacerdotes pudieron entrar dentro de ese tabernáculo y los levitas también ayudaron. Pero en el Nuevo Testamento, gracias a Jesucristo, descargó el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo, por lo que nosotros los cristianos podemos acercarnos a Dios en persona. Y eso nuestro corazón ha sido templo de Dios.
La Biblia dice de hoy, dice, otra vez, no sabes que sois templo de Dios. Y Dios está preguntando a mí y a ustedes ahora mismo. Entonces, nosotros debemos ser solamente templo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Es decir, nosotros uno por uno podemos ser el templo de Dios. Cuando nosotros nos congregamos como y con ladrillos uno puede construir una iglesia. Cuando nos congregamos los cristianos pueden hacer una iglesia. Esa iglesia puede ser un templo de Dios. Nosotros si tenemos una visión de construir un gran santuario, este gran santuario también no debe ser contaminado, sino cuando cumplimos con corazón santo, podemos construir el santuario de la gloria que agrada a Dios Padre. Dios quiere aceptar este gran santuario. Este gran santuario puede ser un símbolo de la victoria del cultivo del humano en todo el mundo. Meditando la palabra de hoy, ahora preguntamos a sí mismo, ¿realmente soy el templo santo de Dios? Padre Dios, muchísimas gracias. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y dijo así, Padre Dios, nosotros a veces ignoramos esa frase, no aceptamos con corazón sincero. Realmente el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Entonces, nosotros debemos mantener limpieza del templo de nuestro Dios y de nuestro corazón. No queremos contaminar nuestro corazón, porque el Espíritu Santo sentirá gran tristeza estando en el templo contaminado. Eso queremos limpiar nuestro templo. ¿Cómo podemos hacer? Gracias a la enseñanza del pastor principal, pudimos aprender muy discretamente. Queremos practicar y poner por obra según esta enseñanza para tener el templo limpio de Dios Padre en nuestro corazón. Gracias por todo. Ora en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora recibamos la oración por los enfermos del pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma de su cuerpo y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los creyentes que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de SN, Internet, satélite, televisión en las iglesias filiales y santuarios locales. Dales la fuerza para que creen de todo corazón, echa fuera todo pensamiento negativo y dudas, echa fuera toda prueba y dificultad. De la cabeza a los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejido y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo en la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno, el diablo enemigo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes, virus, enfermedades fuera, venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluida la malaria, todas las enfermedades contagiosas, incluida el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparece. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino. El SIDA, la leucemia, la apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones, y las enfermedades de la mujer y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis, hernia discales y todos los demás dolores desaparecen. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis, otras enfermedades mentales fuera. Todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Deja que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren.
que los muertos vuelvan a la vida, darles la bendición de la concepción. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al diablo enemigo y Satanás, al gobernante del poder del aire, las fuerzas del mal de los lugares celestiales y sus sirvientes fuera. Espíritus malos e impuros, falsos e engañosos, espíritus separadores y toda fuera de la oscuridad, que sean sueltas todas las ataduras de la maldad fuera toda oscuridad. Dios Padre, darles fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial y los ángeles, y con tus ojos ardientes, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los alumnos la sabiduría y comprensión. Dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas mundanas. Permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles le hagan todo posible para vivir una vida que te glorifique, Dios Padre. Permite que puedan testificar sobre el Dios viviente diciendo: he encontrado y experimentado a Dios, he recibido sus respuestas. Dios Padre, gracias, sé glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo oro. Amén. Demos nuestros diezmos a las ofrendas cantando la alabanza Mamín número 75. Tengo esperanza sincera de poder ver al Señor. Ninguno ni nadie me la puede dar. La esperanza que el Señor me dio. En el sábado, en el 27 de abril del sábado, sobre la iglesia Manmin de Cheongju y de la iglesia Manmin de Gongju, el 30 de abril. Cualquiera la puede obtener. Cualquiera la puede arrebatar. El 30 de abril sobre la Manmin y de Sokcho. Bella esperanza celestial. El 4 de mayo sobre la iglesia Manmin Miriam. El Señor nos ha dado todos. El 4 de mayo, ayer, sobre la iglesia central. Tengo esperanza sincera en el cielo que se me dio. Ninguno ni nadie me la puede dar. La esperanza que el Señor me dio. Cualquiera la puede obtener. Cualquiera la puede arrebatar. Bella esperanza celestial que el Señor nos ha dado a todos. Tengo esperanza sincera de cultivar un buen corazón.
ninguno ni nadie me la puede dar. 어떤 이도 줄 수 없었던 La esperanza que el Señor me dio, 내게 주신 소망 cualquiera la puedo obtener. 가질 수 있어요. Cualquiera la puede arrebatar. 진노할 수 있어요. Ella esperanza celestial. 그래서 모두에게 Que el Señor nos ha dado a todos. 아름다운 소망. Tengo unos anuncios. Por favor, consulten la página 33 del Boletín Semanal de la Iglesia. Damos la bienvenida de todo corazón a los que visitan nuestra iglesia por primera vez y se registraron como los miembros de la iglesia y también a los que se inscribieron por internet. A continuación tenemos los anuncios sobre el pastor principal. El libro del pastor principal, En mi nombre os lo dará, se ha publicado en húngaro en formato electrónico. Cada semana las columnas cristianas del pastor principal se publican periódicamente en los diarios, el periódico Christian World Review, el diario Joseon, Jungang, Donga, Hanguk, Noticias Sisa, etc. Por último, las noticias de la Iglesia. El periódico de la noticia Manmin de la primera semana de mayo se ha publicado en coreano e inglés. El periódico electrónico en formato de PDF se ha publicado en inglés, chino y urdu. El servicio de Domingo de los Niños se realizará en el segundo santuario después de este culto bajo la guía de la pastora Myung-ni. La ceremonia del Domingo de los Pastores Padres se llevará a cabo después del segundo servicio del próximo domingo bajo la guía de la pastora Sujin Lee. Este es un aviso del equipo de misiones extranjeras de la Oficina de Administración. Unos 130 pastores de las Iglesias Unidas Pentecostales de Indonesia visitarán la iglesia del 4 al 5 de mayo. El viaje misionero al Oriente Medio se realizará desde el 8 hasta el 18 de mayo. El coro Emmanuel se solicita nuevos miembros y la audición se realizará después del servicio de vespertino de hoy. Este es un aviso de la editorial Urim Books. El libro recomendado de mayo es El Pozo de la Inteligencia. Se les dará unos obsequios por sorteo a los consumidores. Los libros del pastor principal se venden en las librerías mayores, la librería Gyopo, Yongpung, Pandelonis, Books Libro y S24, Aladdin, Interpark, etc. También están en venta los libros en formato electrónico. Por favor, úsenlos para crecer su fe y evangelizar a mucha gente. 막간을 이용해서 성도 소식 하나 전해드리도록 하겠습니다. El diácono Sominseok de la misión de hombres es el profesor médico del Hospital Songmo de Incheon. El 1 de mayo, él se presentó en un programa de noticias de televisión, explicó la información médica sobre la influenza peor de esta primavera. Además de esta noticia, ella había presentado varias veces.
아버지 하나님 11조 드립니다. Dios Padre, estamos dando los diezmos, las ofrendas de acción de gracias. Estamos dando las ofrendas de caridad, ofrendas para la misión y las ofrendas dominicales. También estamos dando aquellas para la construcción del santuario, ofrendas por voto especiales y de raro santo. Por favor, acéptalas y posa tus manos en ellas para que una gran medida apretada, mecida y abundante se pueda vertir en nuestro regazo. Haz cumplir los deseos en nuestro corazón y responde a nuestras oraciones y peticiones. Protege nuestros hogares, trabajos y negocios. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy presentamos a los nuevos miembros. Cuando llamamos sus nombres, por favor póngase de pie en su lugar. Entonces la pastora Esther Young orará por cada uno de ustedes. Primero lee la lista de los nuevos miembros que se registraron por internet. De Venezuela, Crisledis Ariana Vargas Franco. Desde aquí, los miembros que se registran en el santuario principal. 고수명 성도님, 왕원원 성도님, 당전선 성도님, 한일비 성도님, 장문상 성도님, 주애남 성도님, 강우항 성도님, 위용강 성도님, 홍경숙 성도님, 장유진 아동 자리에서 일어나 주시기 바랍니다. Los hijos de Dios se han unido a esta iglesia. Pido que los selles en el reino celestial como rebaño de la iglesia central Mamín, que reciban la bendición y la prosperidad en todos los aspectos de sus vidas, así como sus almas prosperan y darles buena salud tanto en lo espiritual como en lo corporal. Que se puedan parar sobre la roca de la fe, que les puedas añadir la fortaleza, la gracia y la llenura de la cual ellos puedan vencer al mundo. Y bendícelos para que aparezcan como tus hijos, que buscan, conocen al Señor. Te damos las gracias. Ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 사랑합니다. 환영합니다. Bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 다 같이 자리에서 Por favor, hermanos, pónganse de pie en su lugar. La pastora Esther Young dará la oración de bendición por ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, quien siempre está con nosotros, y el sello, la influencia, el compañerismo y la llenura del Espíritu Santo sea con usted, con toda la congregación, con las iglesias de la familia Mamín y los santuarios, y con sus hijos que en todo el mundo asisten a este servicio. 특별히 인도네시아 우리 목회자들 또 그 교회 외에 또 그 교회 성도들이 함께 하시기를 축원하옵나이다. Amén. 아멘.